Hola a todos y bienvenidos de nuevo a ¿Por qué falla? Hoy cerramos la serie del aire acondicionado con uno de los problemas más frustrantes. El mando no responde, las funciones fallan o el split hace cosas raras. Imagina, pulsas el botón y no pasa nada, cambia solo de modo, no obedece la temperatura, se apaga solo o el display parpadea. Es desesperante. Sabes que si llamas a un técnico te van a cobrar una pasta solo por diagnosticarlo, pero la mayoría de las veces se arregla con 0 a 15 euros y menos de media hora si sabes lo que estás haciendo. Primero, ¿por qué falla? Las pilas del mando están gastadas o en mal contacto. El mando se ha desprogramado o tiene fallos internos. La placa electrónica del split tiene un problema de comunicación. Hay un fallo en el receptor del split. O el split está en modo protección por alguna avería anterior. La solución paso a paso, segura y barata. Primero, cambia las pilas del mando por unas nuevas aunque parezcan que aún funcionan. Limpia bien los contactos con un trapo seco. Segundo, resetea completamente el mando. Quita las pilas durante 10 minutos, vuelve a ponerlas y prueba. Tercero, haz un reset completo del split. Apaga el interruptor general de la máquina durante 5 a 10 minutos, el de la unidad exterior o el diferencial. Luego vuelve a encenderlo y prueba el mando. Cuarto, si nada de lo anterior funciona, prueba con un mando universal barato compatible con tu marca. Cuestan 8 a 15 euros. Y si tu split dispone de módulo Wi-Fi, muchos modelos lo traen de serie o se puede añadir como extra, descárgate la app oficial de la marca y controla el aire directamente desde el móvil. Prueba final. Enciende el aire y comprueba que responde correctamente a todos los botones. Temperatura, modo, velocidad, temporizador. ¿Todo funciona? ¡Victoria! Has cerrado la serie salvando tu aire acondicionado. Ojo, si después de todo esto el split sigue sin responder al mando, es muy probable que sea un fallo en la placa electrónica. En ese caso, llama a un técnico. Suscríbete para más vídeos de ¿Por qué falla? Y dale like si estos trucos y soluciones te han ahorrado dinero. Comenta abajo cuál ha sido el problema más grande que has tenido con tu aire acondicionado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.